Bueno, pues tenemos a Teresa Perucho. Buenas tardes. Muy buenas. Gracias. Teresa Perucho es directora de Genica Innova, ¿verdad? Con un proyecto, un laboratorio excepcional. Y bueno, repite, pues, y repite con nosotros. Y repite. Porque sois excepcionales también vosotros y es un gusto estar aquí, por supuesto. Muchísimas gracias, intentando igualmente. explicar genética a través de las ondas, que es más difícil, que me falta un papel y un boli para poder explicar las cosas, que es como realmente se explica bien, pero bueno, intentaremos hacer lo posible. Seguro que sí. Seguro que sí. Oye, yo te quiero hacer una pregunta porque el otro día estuvimos reunidos y bueno, me estuviste explicando un montón de cosas de genética y la verdad es que cuando tú hablas yo escucho, porque la verdad es que es muy interesante entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Y realmente qué papel tiene la genética en toda nuestra vida, que tiene mucha. Te quiero hacer una pregunta, que también los celíacos se lo preguntan. ¿Por qué tenemos, o una persona, ¿no?, que quiere saber por qué es celíaca, se pregunta, ¿por qué tengo la genética positiva y sin embargo no soy celíaco? ¿Por qué? Es la gran pregunta. Muy buena pregunta, sí señor. Nosotros hacemos, o sea, las pruebas genéticas se hacen a los pacientes antes de saber si son celíacos o no, y cuando el paciente tiene síntomas y le sale la genética positiva es muy fácil porque ya es una forma de confirmar el diagnóstico, pero hay de aquel que le sale la genética positiva y no es celíaco, no tiene síntomas y no lo va a ser nunca, es perfectamente posible. A lo mejor el dato es que el 30% de la población sana tiene la genética positiva. La genética positiva es la genética compatible con enfermedad celíaca, el famoso DQ2, DQ8 y half DQ2, que hay que mirar los tres. El 30% de la población sana tiene esa genética y no va a desarrollar la enfermedad nunca, en realidad. O sea que... Pero se sabe, porque muchas veces sí que nos preguntan eso, ¿no? Tengo genética positiva, a día de hoy me han dicho que no soy celíaco, ¿puedo llegar a serlo con el tiempo? Puede llegar Ese a es el serlo problema, ¿no? Justamente, puede llegar a serlo con el tiempo. Las causas de la enfermedad celíaca son tres. Por un lado, tiene una causa genética, porque hay genes implicados. Por otro lado, tiene una causa inmunológica, el sistema inmunitario es el último responsable. Y por otro, tiene una causa ambiental. Si no hubiera gluten, tampoco seríamos celíacos. Claro. O sea que tiene tres causas posibles. Tener la genética positiva es una de ellas y da unos puntos para ganar, como si jugásemos a la ruleta. Tener la genética positiva te da ya muchos puntos, pero necesitas los demás para que te toque. Además también estamos leyendo, porque ha sido un verano de muchísimas noticias en el campo de la investigación, un montón de estudios que están apareciendo y ya mucha gente nos dice que los expertos nos señalan que aparte de ese DQ2 y ese DQ8, que hay muchos más genes que a día de hoy no se saben de qué manera inciden o están relacionados con el desarrollo de la celiaquía, pero que habría que estudiar muchos más genes, hasta 50. En las charlas que damos nosotros ponemos hasta 200, o sea que en Madre realidad mía. son muchos genes los que están implicados en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica, hay muchos genes que están asociados al sistema inmunitario y que son los que dependen que el equilibrio funcione y que las cosas funcionen bien. Por eso la enfermedad celíaca está muy asociada a otras enfermedades, el síndrome de Down, o sea, de verdad que hay muchas enfermedades que la enfermedad celíaca es por esa base genética. Por esa base genética que todavía desconocemos y que hay que seguir investigando. Los dos genes que realmente son los que más asociación se han encontrado son el DQA1 y el DQB1, que son los que se analizan para identificar ese DQ2, DQ8 o half DQ2. Pero es verdad que los tiros van por ir analizando otros genes y los proyectos de investigación grandes son los que intentan ver qué parte de estudios genéticos no hacemos todavía y que también pueden estar influenciados. O sea que la genética es el futuro clarísimamente. Es el presente. Bueno, no digas el que es presente el futuro. es verdad, el presente. Sí, pero Sí, perdona. Es el presente y está tomando más importancia poco a poco. Claro. O sea, hay muchísimas cosas que investigar todavía, pero la genética claro. ya la tenemos que tener presente en el día a día. Se están leyendo muchas informaciones que hablan de a un medio o largo plazo de una medicina totalmente personalizada en función de la genética que tenemos cada uno. Y ¿no? eso es el presente. Eso ya es el presente. Eso ya es el presente, eso ya lo hacemos, eso ya se hace en otros laboratorios, en el nuestro también. Te puedo poner un ejemplo concreto, aunque no sea de enfermedad celíaca, si quieres. Hay estudios de cáncer, hay pacientes que tienen cáncer de mama que le estudiamos un gen en concreto para saber si el tratamiento que le están dando hay que dárselo en esas condiciones y en esa cantidad, o hay que modificar
modificar o la dosis o el medicamento para que sea más efectivo. Eso es medicina personalizada, eso es farmacogenética, pero es medicina personalizada. Y eso en el día a día ya lo hacemos. O sea, ya es una realidad, ya estamos en ello y ya manda la genética. Sí. Por eso está muy bien que este tipo de iniciativas como la de hoy, para que la gente lo escuche, lo valore, lo asuma y se lo pida y lo exija. Y se lo pida a los médicos y sepa que deben saber genética y que deben poner las herramientas a disposición de los pacientes para que se beneficien de ellas. Claro, nosotros nos cuentan muchas veces que bueno, cuando los síntomas no son del todo claros, los médicos muchas veces se niegan a pedir esa prueba genética, ¿no? Te dicen, bueno, la serología ha dado negativa, tienes dolores de cabeza y cansancio, pero el estómago y el aparato digestivo lo tienes bien, no vas a ser celíaco, no te voy a pedir ni la biopsia ni la genética, y se quedan ahí en un limbo porque igual tienen antecedentes familiares y es un problema. ¿Qué habría que decirle a los médicos? Y se quedan sin diagnosticar precisamente por eso. La verdad es que los médicos tienen que formarse más en enfermedad celíaca porque no siempre los síntomas son fáciles de identificar. Hay veces que una bioquímica negativa, una serología negativa, no es indicativo de que no estén presentes los anticuerpos, simplemente que no se han detectado. Exacto. Entonces, yo les diría, no os fijéis tanto en la serología negativa. El estudio genético es muy sencillo, es una muestra de saliva, o sea que es que en realidad para los pacientes no es invasivo y da una información bastante útil, fíjate, en caso de salir negativo. Si sale negativo, ese paciente, aunque tenga, le he llamado paciente, perdona, esa persona, aunque tenga familiares celíacos o tenga la celiaquía muy presente, no va a desarrollar la enfermedad nunca. Entonces es una manera de descartar, claro, aunque solo sea para eso y para darle tranquilidad a la persona y que no tenga que preocuparse el resto de su vida. Vamos. Claro, y además que me imagino que en Genica que hacéis pruebas genéticas de todo tipo. Con lo cual todas estas enfermedades que están asociadas a la enfermedad celíaca, que tienen esa base genética, esa base inmunitaria, también pueden diagnosticarse a través de un análisis genético, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un listado de 700. Pero hay muchas más. Esas son las que nosotros hacemos de manera habitual. Lo que pasa es que es verdad que un porcentaje muy elevado con los que trabajamos son con pacientes celíacos, porque en esto somos laboratorio de referencia y además es que nos gusta. Tenemos mucha vinculación desde hace mucho tiempo y la verdad es que intentamos que las pruebas genéticas de enfermedad celíaca lleguen a todas partes. Por eso vamos a las asociaciones, por eso le podemos mandar el kit a su domicilio, o sea, intentamos hacérselo fácil. O sea, que una persona que tiene sospecha de que es celíaca, os llama, os escribe, le mandáis el kit. Necesita una prescripción médica, siempre necesita una prescripción médica porque cualquier estudio genético hace falta. Todos los estudios genéticos necesitan una prescripción médica. No puede una persona decidir si se quiere analizar algún gen en concreto porque el resultado es tan importante para el paciente como para su familia y puede marcarlo el resto de su vida y hay que explicárselo bien, con lo cual hace falta una prescripción médica siempre. Los pacientes celíacos no lo entienden muy bien porque hay veces que el médico no te hace caso, ¿no? Por supuesto, y porque en su enfermedad saben ellos más que los médicos. A veces sí, claro. Pero como es norma, es la norma de que todos los estudios genéticos se hacen así, pues entonces hace falta prescripción. Por eso, si tiene una prescripción, nos llaman y le enviamos el kit de toma de muestra a su domicilio. Como es una muestra de saliva, es muy sencillo. Como las típicas, ¿no? Que ves en la CSI, tele es igual. CSI, ¿no? El algodón. Sí, ¿no? Tomarse una muestra es por dentro del carrillo. O sea, hay que frotar por dentro del moflete con la boca limpia. Y ya está, un poquito más de tiempo que lo hacen en CSI, es verdad, que ellos lo hacen un poco rápido, pero es muy sencillo. ¿Y cuánto tardáis en analizarlo? 15 días. ¿En 15 días? En 15 días a una persona le puede cambiar la vida. Le podemos decir que no es celíaco, que los síntomas que tiene no están asociados a enfermedad celíaca, que serán que puede ir a buscar a otro sitio porque enfermedad celíaca no es, o le podemos decir a alguien que tiene un hermanito celíaco que él no se tiene que hacer los anticuerpos de forma periódica porque no va a ser celíaco. Sí, le puede cambiar la vida, sí. ¿Y qué os encontráis cuando, pues eso, llega un diagnóstico positivo? Me imagino que para muchos puede ser pues como una losa, para otros puede ser un alivio, ¿no? De decir, por fin yo creo que siempre es un alivio, ¿no? Por fin sé lo que me pasa. Yo opino eso, por lo menos. En mi caso fue así. Poner nombre a los síntomas que tienes yo creo que siempre es un alivio. Te puede costar más aceptarlo o no porque las consecuencias sean más o menos fáciles de llevar, pero yo es que soy muy objetiva en eso y os he dicho, tenemos una lista de 700 enfermedades más. Si yo tengo que firmar ahora mismo por tener una de esas 700 enfermedades, firmo por la enfermedad celíaca con los ojos cerrados. Ya.
Eso hay una frase del doctor Eduardo Cueto, que dice que si de la que naces, ¿no? Si de pequeñito te dicen tienes que elegir una enfermedad, la enfermedad que todo el mundo debería elegir es la enfermedad celíaca, ¿no? Al final puedes llevar una vida sana y plena, sabiendo que tienes restricciones a la hora de comer, que puedes también tener problemas si no llevas bien la dieta, desarrollar otras enfermedades, pero bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno y al final es eso, es llevar una vida plena y alimentarse de otra manera. Sí. Justamente. Sí. No, realmente, vamos a ver, realmente esto afecta a la alimentación. O sea, sí. Nosotros afecta a la alimentación. Si eres un celíaco, pues sabes que todos tenemos la fea costumbre de comer 3, 4, 5 veces al día, y es un poco pesado siempre estar pensando que esto no, esto sí, esto no. Pero realmente si lo pensamos fríamente es muy resolutivo. Es decir, realmente si tú tienes unos síntomas, te encuentras mal, vas al médico y te dice, mire usted, si no toma esto y toma esto otro, se va a sentir bien, sin la necesidad además de consumir fármacos. Con todo lo que ello supone. Claro, hay muchas enfermedades que el tratamiento es un fármaco detrás de otro, ¿no? De forma crónica, para toda la vida. Exactamente. Y cuando vas sumando años y empiezas a tomarme esto para lo otro, lo demás allá, al final acabas totalmente polimedicado y los huesos, los riñones, todos los fármacos pues no son buenos. Son químicos, arreglan algo, pero también estropean. Todo se ve afectado, por supuesto. Todo afecta. Bueno, pues nada, vamos a comer todo sin gluten, que yo creo que es la mejor solución, todo sin gluten. Yo soy un poco de la opinión del doctor Rodrigo, que hablamos, él descubre... Que saludamos desde aquí, que nos está viendo. Si nos está viendo, doctor Rodrigo, yo soy de su escuela, considero que soy de su escuela. Yo también veo celíacos por todos los sitios, no sé por qué, debe ser un tipo de formación profesional, pero sí veo mucha gente con síntomas muy claros, que yo no sé por qué los médicos no terminan de diagnosticarle. Quizás por lo que ya comentaba, ¿no? De la falta de información, a veces de ver un síntoma o ver una enfermedad, como puede ser el hipotiroidismo, y decir, pues tómate tu medicina para el hipotiroidismo y ya está. Y hay muchos grupos de riesgo, muchas enfermedades que son grupos de riesgo en celiaquía, que deberían hacerse su prueba genética, todos, o sea, desde personas con diabetes, osteoporosis, hipotiroidismo, fibromialgia, anemia ferropénica, artrosis, que deberían hacérselo, pero de primeras, para descartar y para ver si realmente hay una celiaquía detrás de eso. Hoy leíamos el colon irritable. Muchas veces detrás de un colon irritable, con todo lo que ello supone, hay una celiaquía. Dieta sin gluten y ya está. O la esclerosis, que vamos a ver después. Sí. Vamos a hablar ahora, entre un ratito, con Diego Díez, que es afectado por esclerosis múltiple y bueno, pues ha mejorado muchísimo gracias a una dieta sin gluten, curiosamente. Entonces, fantástico. Bueno, pues oye, a él le va bien. Le va bien. Hay un porcentaje de población con esta problemática que le va bien. Entonces, ¿por qué rechazar eso médicamente? No, por supuesto. Es una evidencia. Y es verdad lo que decíais, que hay muchos pacientes que no saben que son celíacos o que nosotros, por ejemplo, ayudamos a diagnosticar a muchos abuelos de nietos celíacos. El nieto es el que tiene unos síntomas más claros y que el pediatra los ha identificado. Claro, pero la enfermedad es una enfermedad familiar. Los genes se heredan de padres a hijos con un 50%, con lo cual los padres lo tienen, los abuelos lo tienen. Anda, y a lo mejor la artrosis que padezco yo de toda la vida, o a lo mejor la fibromialgia, o a lo mejor la anemia, o a lo mejor estos dolores abdominales después de la digestión, creía que eran normales porque llevo toda la vida con ellos. Resulta que es una enfermedad celíaca. Claro, así el diagnóstico se puede retrasar. Claro. 40 años, 50 nos decía años. El doctor Rodrigo que una media de 20 años no es nada descabellado. Justamente. Personas que, pues se encuentran mal, pero no un malestar que te obliga a ir al médico, sino que algo que acabas asumiendo como normal. Claro, justamente. No le das importancia y de repente en mi familia, por ejemplo, ocurrió así, ¿no? Aparecí yo y empezaron a salir como setas, ¿no? Como setas. Y eso, pues, personas que sí que tenían síntomas más asociados a una celiaquía clásica y personas que tenían problemas de huesos, de dolor de cabeza. Hay muchos síntomas neurológicos y muchas enfermedades neurológicas que también con una dieta sin gluten y con un diagnóstico de celiaquía acaban o llevándose mejor o remitiendo los síntomas. Entonces,
De hecho, hace poco que lo hablaba con el doctor Rodrigo, que me decía, ahora son muchos neurólogos los que están empezando todo el proceso del protocolo de las pruebas diagnósticas en neurología. En neurología, que a priori no piensas que sea una especialidad más asociada con la clásica digestiva. Exacto. Es que es verdad, es que afecta a todas las especialidades, por eso hay que formar tanto a los médicos, para que se les abra, que tengan una visión más multidisciplinar, más voy a buscar la causa en otros sitios. Me parece fantástico lo de los y también neurólogos. yo creo que en general a toda la sociedad, ¿no? Porque en nuestro día a día los que somos celíacos y nos dedicamos un poco a esto, muchas veces te encuentras con personas que te hablan de síntomas que tienen, y a mí me pasa como a ti, yo veo celíacos en todas partes, porque hay muchos todavía por diagnosticar. Pues yo creo que son, yo creo que son. Alguno tiene que haber más. Y les dices, ¿por qué no le dices a tu médico? No, si yo no tengo problemas de estómago pan, y tal. yo como pan y no me pasa nada. A mí nada. la cerveza me sienta muy bien, y yo ya, pero es que no. Y sí que es verdad que lo asocian con problemas digestivos, y si me como mucho pan o pasta o pizza y no me pasa nada, no soy celíaco. No. Y también pues eso no ayuda a que esa cifra, ese iceberg celíaco, pues cada vez sea más la parte visible. Justamente, sí. Es complicado. Bueno, yo debo decir que las pruebas que realizáis para determinar si una persona es celíaco o no es celíaco son y no duelen. Sí. No duelen, o sea, que nadie se piense que van allí y te extraen, bueno, es una película, no, es muy sencilla, en pocos minutos te la realizan. Incluso se lo podéis llevar a casa a través de un mensajero, y en tu propia casa te haces bajo unas observaciones, unas especificaciones, te haces la prueba y se puede reenviar otra vez por correo, y vosotros analizáis esa prueba. O sea, que el que tenga pereza de ir allí a la calle Alegría de Majadahonda, pues puedes hacerlo perfectamente en tu domicilio, ¿verdad? Fantástico, sí. Además, lo empezamos a hacer así precisamente por los bebés, porque hay muchos bebés hermanos de celíacos que querían saber si tenían predisposición genética antes de empezar a introducir el gluten en la dieta. Entonces empezamos a poner a punto las muestras de saliva con los bebés. Luego nos dimos cuenta que los adultos pobrecitos que también podrían beneficiarse de ello, y al final lo hacemos a todos. Y la verdad es que se agradece mucho. Las pruebas que hacéis positivos, ¿qué se está dando más porcentaje de positivos? ¿En infancia, en niños, en personas ya más maduras o en ancianos? Pues es que personas ya que tienen una cierta edad. Nosotros estamos más enfocados de forma, no sé si casual o no, pero hacemos más pruebas de adultos que de niños, porque los niños para diagnosticar no nos llegan tanto, pero nos llegan más familiares de pacientes ya diagnosticados. Entonces hacemos muchos más adultos que niños, y hacemos muchos más adultos positivos que negativos. Claro, vienen aquellos que tienen sospecha, claro, que ya van con y tenemos muchos positivos. Sí. El 20% de los diagnósticos que se está realizando es en personas de más de 60 años. De 60 años, 60 tiene tela años. marinera, ¿eh? O sea, es que llevan, claro, toda la vida pues con problemas Son o con otro tipo de enfermedades, o igual no, igual lo han desarrollado, pero ya llegas a 60 años con una edad que me imagino que bueno, que al final todas las cosas son más preocupantes a esa edad, ¿no? Y también que será más complicado, ¿no? A partir de los 60 decir, me cambia la vida y tengo que ponerme a dieta sin gluten, ¿qué es esto? ¿Cómo lo voy a llevar? Vamos, que la tapita con cerveza que te tomabas a las 2 de la tarde con los amiguetes va a tener que ser tapita sin gluten y cerveza sin gluten. Ya no vale lo de quitar el pan porque engorda, no, el pan hay que quitarlo, pero no puede ni tocar la tortilla ni nada, o sea que sí, es más complicado, me imagino, a esas edades. Es más difícil aprender, ¿no? Aprender nuevos hábitos en ese momento, y concienciarse no, porque yo supongo que como ves el resultado de forma más o menos rápida, siempre se sentirá mejor. Claro. Calidad de vida. Claro, o sea, concienciarse no, pero simplemente aprender de nuevo. Hablábamos el otro día de los aleros. Los aleros. ¿Qué es un alero? A ver. Es una buena pregunta para hacer en la radio donde no hay una pizarra. Pero no, es fácil. Sí. Miramos dos genes, se miran siempre dos genes, el DQA1 y el DQB1, y cada uno de ellos tiene dos alelos. Es las dos variantes. Yo heredo uno de mi madre y uno de mi padre, un alelo de mi madre y un alelo de mi padre. Son las dos copias. O sea que es fácil, pero luego es la combinación de alelos la que me da o DQ2 o DQ5 o DQ9 o HARDQ2 o DQ8.
Vale. Pero los alelos es la variación de cada gen, uno de mi madre y otro de mi padre. Vale, son alelos. 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 Con LL Yo las te he dos. dicho con R, aleros te he Alelos. dicho. No, es alelos. Vale, pues ya sabemos algo más. Son alelos, por lo menos yo. El próximo día le traemos una pizarrita. El próximo día hablamos de haplotipo, que eso va a ser más difícil. Uy, Sí, eso el vamos, haplotipo es un hoy es poco- el primer día, no vamos a complicarlo Lección mucho. número uno. pero- Lección número 1, alelo. Me parece fenomenal. Los Poco a poco. halotipos también nos suenan un montón, así que esperamos al siguiente programa El para, próximo día. para que nos cuentes, porque es verdad que cuando siempre explicamos, ¿no?, que es una enfermedad basada en la genética, con una base genética, entonces llueven preguntas a diario, todos los días. Es que me ha dado este positivo. Incluso la gente en redes sociales sube fotos De sus informes. de los informes para que los interpretes. Y te Sí. quedas diciendo como... No te lo explica, o sea, no por nada, pero lo lógico es que un profesional que Por ha emitido supuesto. ese informe pueda explicarle pero muchas veces esa información les falta. Por ¿no? supuesto, y hay veces que los informes no son todo lo claros que deberían, porque hay algunos que solamente miran los DQ2 y DQ8 y no miran todos los alelos de los DQs, entonces no detectan el HAL DQ2, por ejemplo, le ponen celíaco negativo, pero en realidad tiene un DQ2 que deberían haber mirado y no lo han mirado, o sea que luego además es muy difícil, porque hay veces que eso, o que ponen, hay laboratorios que ponen todos los alelos con todos los números, 0501, Te 0301. vuelves loco, o sea, Claro. te pones a leer eso, ves signos de más, menos, igual, y no puedes ayudar tampoco. Hay que poner toda esa información, por supuesto, porque es la que se ha detectado y la que se ha identificado en el paciente, pero hay que poner, por favor, una frase al final de significa, no? conclusión. De conclusión, tiene riesgo elevado, riesgo moderado, riesgo bajo, o se descarta la posibilidad de desarrollar enfermedad celíaca. Esa conclusión deberían ponerla para que el paciente lo entienda, para que el médico lo entienda y se lo pueda explicar al paciente. Exacto. Exactamente, exactamente. Pues, ¿tienes algo más que contarnos? Porque es el primer día, estamos pasando hoy viernes con tema de genética. A mí me parece un tema apasionante, me parece un tema que vamos a tratar en más ocasiones en este programa. Y bueno, iremos hablando. ¿Nos puedes dar una pizquita de temitas así que vamos a ir hablando? A mí Pinceladas, alguna me pincelada. encanta explicar genética y me encanta sobre todo que la gente lo entienda. Exactamente, para vamos para a que no tratar se de eso, que asusten se y que entienda. no crean que es algo o ni muy difícil ni que está a otro nivel. No, es que es el día a día. Entonces, a mí las preguntas que quieran escribir las respondemos desde aquí sin ningún problema. A nosotros habíamos pensado responder las preguntas que habitualmente nos hacen, que son, por ejemplo, pues la de hoy de ¿por qué tengo la genética positiva y no soy celíaco? O ¿qué es un DQ? O ¿por qué mi hermano es celíaco y yo no? O cosas así, o sea, cualquier pregunta que tenga relacionada con la genética, nosotros la respondemos sin ningún problema. Y si no, las que ya nos hacen los pacientes habitualmente por teléfono cuando nos llaman y les resolvemos cualquier duda, también las trasladaremos, sobre todo para que la genética se conozca, que vean que sirve para ayudar y que da mucha información y que nadie le tenga miedo, por favor. Sí, y a ver si desterramos la idea esa de cuando vemos un niño que es celíaco y van con los dos padres y preguntas, ¿pero quién es el celíaco? Y todos dicen, el niño es el celíaco. Y dices, pues alguno de los dos, ¿Alguno? O los o dos. los dos, ¿Algunos de los dos? o los dos. Pero siempre te contestan eso al unísono. No, el niño es el celíaco. O sea, Yo tengo una última pregunta Sí. Que me la he planteado muchas veces, ¿no? Porque cuando te hacen una prueba genética y tienes esa predisposición positiva a desarrollar celiaquía, ¿cuándo tienes que volver a hacerte, pues no sé, una serología o una biopsia más adelante? Porque lo puedes desarrollar. Claro, yo no soy clínico, nosotros somos genetistas, así que yo si me preguntas cuándo se tiene que volver a realizar el estudio genético, te digo nunca jamás, porque no varía, No varía, y hace falta exacto. hacer una vez solo en la vida. Pero a un clínico, a un médico sí que se le podía preguntar. Lo que nosotros le decimos a los pacientes siempre es que no se le olvide el dato. El Claro. día que tenga algún síntoma, que en vez de buscar en cualquiera de las opciones posibles, pues sea esa la primera que busque. Claro. Pero vamos, el día que tenga algún síntoma interesante. Vale, eso es muy importante porque a veces que se quedan con, sí, tengo genética positiva pero no soy celíaco y se olvidan del tema Que por no, completo. Al contrario. Y es como, a ver, si yo lo digo pues por eso, por gente que conozco y por mi propia familia, que se han hecho estudios
no son celíacos, pero la predisposición está ahí. Entonces, en cualquier momento, ante unos síntomas, pues es bueno recordárselo al médico y quizás comenzar esas pruebas. Justamente, y ese dato es el que les va a ahorrar tiempo para no ir por la vía inadecuada, sino ir directamente a descartar eso. Si no, es fenomenal, entonces ya vamos a buscar otra cosa. Claro. Pero que sea eso, lo primero que miren sería lo suyo. Pues muy bien, muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias, de verdad, por dejarnos venir y estamos encantados de colaborar con todo lo que hacéis siempre. Y nosotros. Pues muchas gracias. Solamente recordar que quien tenga necesidad o quiera ir a hacerse una prueba genética, esta es la parte que podéis ir a Genica, a hacerles una visita y os atenderán fenomenalmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias, ti, Teresa. gracias. Muchas gracias, Teresa.